Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la unidad número 5. En esta ocasión vamos a ver el tema de funciones cuadráticas. Una función cuadrática es una función, o se puede decir que tiene la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué es una función cuadrática? Porque el grado de esta función es el número 2, es cuadrado, ¿no? El máximo grado de esta función es 2. Donde a, b y c, es decir, estos de aquí, pueden tomar cualquier número real. La única condición es que a no puede ser 0, porque si fuera 0, se eliminaría esta parte de aquí y ya no sería una ecuación o una función cuadrática, sino una lineal. Listo, luego de eso, que nosotros sepamos bien esta forma de aquí de la función cuadrática, como todas las otras funciones, se puede representar de forma gráfica. Para eso tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Bueno, la gráfica de una función cuadrática, como nos dice aquí, es una parábola y tiene los siguientes elementos que les dije que vamos a tener en cuenta. El primer elemento es la concavidad. ¿Qué quiere decir eso? Si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si es que a, es decir, este número que está al lado de la x cuadrada, es un número positivo, la gráfica de nuestra parábola se va a abrir hacia arriba, como está aquí. Pero si es que a, el número que está al lado del x cuadrado, es negativo, se va a abrir hacia abajo. Luego de eso tenemos el vértice. El vértice de una parábola es el punto máximo o mínimo dependiendo para dónde se abra la parábola. Es decir, en este caso, digamos de esta gráfica, el vértice sería el puntito de aquí. Y en el otro, el punto de acá, que es el máximo y el mínimo de acuerdo a la parábola. ¿Cómo se calcula el vértice? Para eso tenemos que aprendernos esta formulita de aquí. Esta es la principal. X, la coordenada del vértice de X, se va a hacer igual a menos b sobre 2a. Es decir, el valor que está acá arriba, menos b sobre 2a. Esos valores se reemplazan en esta fórmula y encontramos la coordenada de X. Con ese valor se vuelve a reemplazar en la función original para encontrar el valor de y. Vamos a verlo, es un poquito más fácil con el ejercicio, con el ejemplo, pero lo principal es que tenemos que aprendernos esta fórmula de aquí, cómo encontrar la coordenada de x. ¿Listo? Los ceros de una función. Los ceros de una función son los puntos por donde corta la gráfica con el eje x. Eso es un poquito sencillo, ya vamos a identificar en un ejemplo a continuación. Corte con el eje y, en donde corta la gráfica, la parábola en este caso, con el eje y. ¿Cómo se calcula? Haciendo que x valga 0. Vamos a encontrar en dónde va a cortar la parábola con el eje y. Y por lo general, o bueno, no por lo general, sino siempre va a coincidir con el valor de c. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una función f de x es igual 3x cuadrado menos 5x más 4, esta función va a cortar al eje y en el punto más 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a, esto sería b y esto sería c. ¿Sí? Entonces, esta función cortaría el eje y en el punto 4. Y el eje de simetría, que es el otro de los elementos. El eje de simetría es una recta paralela al eje y, es decir, es vertical, que pasa por el vértice. Si nosotros vamos por acá, es decir, que sería una recta más o menos así. Y ese sería el eje de simetría. Acá sería una recta de este modo. Listo, eso es lo que tiene que saber como conceptos. Vamos a ver desde arriba un resumen rapidito. La forma de una función cuadrática es fx, o también puede ser y aquí, igual a x cuadrado más bx más c. Si se abre para arriba, a es positivo. Si a es negativo, se abre para abajo. Aquí tenemos la fórmula del vértice y todo lo demás que vimos, ¿no? A continuación vamos a ver cómo identificar.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una gráfica de dos parábolas, ¿sí? La una que está con color rojo y la otra que está con color verde. Vamos a identificar los diferentes elementos de una gráfica, en este caso de una función cuadrática. Primero, vamos a hablar de la roja. La parábola roja se abre para arriba. Entonces quiere decir que esta función va a ser con una positivo. Porque si recordamos nos decía que cuando A es positivo se va a abrir para arriba, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de aquí? Nuestro vértice, que sería el punto más bajo de esta gráfica, se encuentra aquí donde le estoy haciendo el punto. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? Menos 3 en X y menos 3 en Y. Menos 3 en X, menos 3 en Y. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál era otro elemento? Los ceros de la función. ¿Qué eran los ceros de la función? Los puntos por donde corta la recta, o en este caso la parábola, con el eje X. Este es el eje X. Los ceros de la función serían estos puntos que estoy marcando aquí, ¿sí? En este caso estos puntos no son exactos, pero podemos calcularlo. Ya vamos a ver con el ejemplo cómo se calcula. Lo importante aquí es que sepan identificar los elementos. Tenemos que es una cóncava hacia arriba porque A debería ser positivo. Tenemos los ceros de la función. Tenemos el vértice, que es el punto más bajo. ¿Cuál más nos falta? Es el eje de simetría. ¿Qué quiere decir el eje de simetría? Que si nosotros trazamos una recta vertical o paralela al eje Y por el vértice, todo lo que está a la derecha va a ser igual a lo que está a la izquierda. Eso quiere decir simetría. Va a medir lo mismo de aquí a acá que de aquí a acá, y así en todos los puntos. Es igual. Una parábola es simétrica, ¿no? Por eso se llama eje de simetría. Listo. Vamos a hablar de la verde. La verde sería, el vértice sería este de aquí, que sería el punto, la coordenada 1 en X y 3 en Y. Los ceros serían los puntos donde cortan a X. Serían esos de ahí. Y ¿qué más nos falta? El eje de simetría también, ¿no? Entonces también tenemos un eje de simetría en la parte de aquí. Y en esta ocasión A va a ser negativa. Como nos decía acá arriba, cuando A es negativa, la parábola se abre hacia abajo, y es el ejemplo de aquí. Entonces quiere decir que esta función tiene que tener al lado de la x cuadrada un número negativo, ¿sí? El dominio de una función cuadrática son todos los números reales. ¿Por qué? Porque la gráfica se va a ir abriendo conforme usted le aleje. Si usted coge y le va abriendo, alejándose más, esto se va diciendo para acá, para acá, para acá, abriéndose para la derecha y esta para la izquierda. Esta de igual manera, hasta que se va al infinito. ¿Por qué? Porque es en el eje X, se va abriendo para acá, se va abriendo para acá. El rango, en cambio, depende de la concavidad. Es decir, el rango es en el eje Y, en cambio. ¿Desde dónde empieza la gráfica? En este caso de la verde, desde 3 hasta abajo. Entonces el rango sería desde el menos infinito hasta 3. La de la roja empieza desde menos 3 y termina en el más infinito. Sí, ya vamos a ver con un ejemplo. Bueno, aquí vamos a hacer un poco de ejercicios para poder realizar la tarea. Primero tenemos que determinar cuáles son funciones cuadráticas, es decir, señalar cuáles sí son funciones cuadráticas y cuáles no. Para saber si son funciones cuadráticas tenemos que ver el grado de la incógnita, en este caso de x, ¿no? Tiene que ser el número 2, el estar elevado al cuadrado para que sea una función cuadrática. Entonces la primera es de grado 1, por lo tanto no es una función cuadrática, no la señalamos. La segunda buscamos y miramos que sí tiene una x al cuadrado, por lo tanto sí es una función cuadrática y le vamos a señalar porque sí es una función cuadrática. La tercera tenemos aquí, sí hay una x al cuadrado,
Perfecto, entonces también podemos decir que sí es una función cuadrática. ¿Sí? La de aquí, ojo con esto, muchas veces dicen el grado de esta de aquí es 1, por lo tanto no es una función cuadrática, pero tenemos que desarrollar esta operación de aquí. Esto de aquí es el cuadrado de un binomio que yo les he mandado a aprenderse. Vamos a ver. Y es igual, esto de aquí dice el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo. 3 por x son 3x, por 2, 6x, más el cuadrado del segundo término, más 9, y en este caso lo que nos queda aquí, más 6. Resolviendo eso nos quedaría y igual a x al cuadrado menos 6x más 15. Y fíjese usted, resolviendo ya tenemos aquí un x cuadrado, por lo tanto podemos decir que esta de aquí sí también es una función cuadrática. Ahora, dice representar gráficamente la siguiente función cuadrática. ¿Sí? Vamos a realizar todo lo que hemos visto de conceptos para poder representar esta función cuadrática. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores. ¿Cómo era la forma de una función cuadrática? Era, vamos con otro color, f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esta era la forma que vimos al principio que le tienen que aprenderse. Como es una función cuadrática, entonces vamos a ver los valores acá. ¿Cuánto valdría a? ¿Cuánto valdría b? ¿Y cuánto valdría c? Si usted se fija, tiene ax cuadrado más bx más c. ¿Listo? Una vez que usted tiene identificado los valores, el siguiente paso es encontrar el vértice, las coordenadas del vértice. Voy a poner aquí el vértice. Y para eso nosotros tenemos que encontrar la coordenada de x. ¿A qué era igual la coordenada de x? Menos b sobre 2a, que es la otra fórmula que también vimos al principio. ¿Sí? Y vamos a reemplazar los valores de acuerdo a la función que tenemos. En este caso x nos quedaría menos, ¿cuánto vale b? 6, ¿no es cierto? Sobre 2, que multiplica a, ¿cuánto vale a? 3. Y nos quedaría menos 6 sobre 6. Y eso es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la coordenada de nuestro vértice en x va a ser menos 1. Y para encontrar la coordenada de y, tenemos que reemplazar lo que encontramos en vez de x en nuestra función original. Y nos quedaría 3 que multiplica, en vez de la x, menos 1 al cuadrado, más 6 que multiplica, en vez de la x ponemos lo que encontramos, menos 1 y menos 1. Si se da cuenta, estamos reemplazando aquí arriba el menos 1 en vez de la x. Resolvemos y es igual 1 al cuadrado, que nos queda 1, por 3, 3. ¿Por qué? Porque todo número negativo al cuadrado se hace positivo, más, bueno, en este caso menos. Más por menos, menos. 6 por 1, 6. Y menos 1. Resolviendo y igual, nos quedaría 3 menos 7 y nos quedaría menos 4. Hemos encontrado las coordenadas de el vértice. ¿Qué quiere decir? Que nuestro punto va a ser menos 1, menos 4. Vamos a ir con la reglita acá. Menos 1, menos 4. El vértice de nuestra función cuadrática sería este de aquí, que es las coordenadas menos 1 en x, menos 4 en y. A partir de aquí es donde nosotros tenemos que realizar nuestra gráfica. Para realizar nuestra gráfica tenemos que hacer una tabla de valores. ¿Sí? ¿Y qué valores vamos a dar ahora aquí? Tenemos que dar a la x, la que encontramos, menos 1, ¿no es cierto?
porque era el que encontramos aquí. Y damos unos 2 o 3 valores antes y 2 o 3 valores después. ¿Cuáles están antes? Menos 2, menos 3, acá podemos poner el 0 y el 1. En sus calculadoras usted puede reemplazar para encontrar el valor de y. El valor de y cuando x vale menos 1 es menos 4. ¿Sí? Este de aquí se llama el vértice, que es el que encontramos. Si en sus calculadoras no puede poner para sacar la tabla de valores, pues reemplazamos cada uno de estos valores en vez de la x. ¿Sí? Vamos a hacerlo rapidito aquí en mi calculadora. 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 1. Entonces, cuando x vale menos 3, y vale 8, aquí reemplazamos enseguida con menos 2, que es el siguiente valor. Nos sale menos 1. Reemplazamos ahora con 0. Reemplazamos con 0. Nos sale menos 1. Y ahora reemplazamos con 1 en vez de la x. Y nos sale 8. ¿Listo? Ahora sí vamos a graficar los puntos acá en nuestra gráfica. Tenemos el plano cartesiano, tenemos el vértice que ya estaba ubicado. El otro punto era menos 2 y menos 1. Menos 2 en x, menos 1 vendría a ser por aquí. Menos 3 y 8 vendría a ser por acá arriba, ¿sí? Pero vamos a dejarle hasta este punto nomás porque no nos alcanza por la hoja. Y el otro sería 0 y menos 1, que vendría a ser por aquí. ¿Sí? Entonces tenemos los 3 puntos que son para realizar una gráfica de una parábola. Ojo con esto, por favor, no unir con una recta los puntos. La parábola no es recta, es una curva que se abre, ¿no? Entonces, por lo tanto, usted puede realizarlo con el curvígrafo o si no, de preferencia a mano alzada, ¿no? Pero tampoco evitemos estar haciendo como un dibujo artístico, sino que tratemos de llevar con nuestras manos de una sola manera, así. Esa sería la gráfica de nuestra parábola de esta función que teníamos aquí arriba. Y vamos a identificar las partes. Sería aquí el vértice. El eje de simetría. Vamos a hacer aquí. El eje de simetría. Vamos a escribirle. El eje de simetría. Los otros puntos también eran los, ¿cómo se llamaban? Ceros de la función, que son donde cortan la función con el eje X. Estos de aquí son los ceros de la función. Y también teníamos otro más que era donde cortaba con el eje Y, que en este caso es el menos 1. Y que nos decía en la teoría que siempre va a cortar la recta, la parábola con el eje Y en el valor de C. ¿Cuánto valía C? Menos 1. Entonces tiene que pasar por menos 1. Listo, ese sería el ejemplo. Hasta ahí también podemos graficar utilizando lo que es GeoGebra. Si es que usted puede guiarse por GeoGebra, utilizar GeoGebra también está bien. Vamos, aquí tengo en mi computadora. Tenemos la gráfica ahí de la misma función
podemos utilizar la función punto para encontrar los puntos. En este caso aquí sería el punto del vértice, que el valor sería menos 1, menos 4, que es lo que nosotros encontramos. Y también podemos encontrar el punto donde corta con el eje Y, que sería el punto 0, menos 1. También podemos encontrar los ceros de la función. Aquí en GeoGebra podemos encontrar exactos. También miremos acá el punto C, es el valor menos 2,150. Activamos acá el punto D, sería 0,150. Y hasta aquí sería nuestra presentación. Entonces, eso, chicos. Una nota más. Cuando una parábola se abre horizontalmente, no es una función. ¿Por qué? Porque ya cortaría una recta en 2 puntos. Y eso nosotros ya sabemos identificar. Esa cosita nomás me olvidaba al principio de decirles. Una función cuadrática, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. No se puede abrir horizontalmente. ¿Listo?